Bienvenidos, sean bienvenidas a este nuevo video en el que continuaré mi lectura de Peter Pan. Espero que te guste, que lo disfrutes y que te relaje. Si es así, no olvides suscribirte, dejar un like, dejar un comentario y seguir apoyando. Muchas gracias. Y bueno, sin más, comencemos con la lectura. Dice capítulo 4, el vuelo. La segunda a la derecha y recto hasta el amanecer. Aquel era el camino del país, de nunca jamás, le había dicho Peter Pan a Wendy, pero ni los pájaros, aun disponiendo de mapas y consultándolos en las esquinas del viento, habrían podido avistarlo con esas instrucciones. Como veis, Peter decía lo primero que se le venía a la cabeza. Al principio sus acompañantes habían creído en él sin reservas, y volar era tan delicado que se demoraban dando vueltas alrededor de las agujas de las iglesias o de cualquier objeto elevado que llamara su atención por el camino. John y Michael echaban carreras y Michael salía con ventaja. Recordaron con desdén que no hace tanto se habían creído excepcionales solo por ser capaces de volar dentro de una habitación. No hace tanto, pero ¿cuánto hacía? Ya sobrevolaban el mar cuando este pensamiento empezó a preocupar a Wendy. John pensaba que aquel era el segundo mar y la tercera noche. Unas veces estaba oscuro y otras veces había luz, y en un momento tenían mucho frío y en otro demasiado calor. Se sentían a veces realmente hambrientos o solo lo fingían porque Peter tenía esa manera nueva y divertida de darles de comer. Lo que hacía era perseguir a los pájaros que llevaban comida adecuada para humanos en el pico y se la quitaba. Después los pájaros lo seguían a él y se la robaban a su vez, y podían seguir así, persiguiéndose felizmente y los unos a los otros durante kilómetros. Al final todos se despedían con mutuas expresiones de buena voluntad, pero Wendy notó con cierta preocupación que Peter no parecía saber que esta era una forma un tanto extraña de perseguir el pan, ni parecía que supiera que existieran otras maneras. La verdad es que no fingían tener sueño, tenían realmente sueño, y eso era un peligro, pues en el momento en que se quedaban fritos allá, porque se iban para abajo. Lo peor de todo es que Peter encontraba esto muy divertido. Ahí va de nuevo, gritaba alegremente cuando Michael se caía de repente como una piedra. Sálvalo, sálvalo, gritaba Wendy, mirando con horror el cruel mar que lo esperaba abajo. Finalmente, Peter se lanzaba por el aire y atrapaba a Michael justo antes de que éste se estrellara contra el mar. Y era encantadora la manera como lo hacía, aunque siempre esperaba hasta el último momento, y uno sentía que lo que de verdad le importaba era su propia habilidad y no si salvaba o no la vida humana. Además adoraba la variedad, y del mismo modo que un juego le absorbía por completo, podía de pronto dejar de interesarle, así que siempre que había la posibilidad de que la siguiente vez que uno cayera, él lo dejara ir, sin más. Peter podía dormir en el aire sin caerse, tumbándose sencillamente de espaldas mientras flotaba. Esto se debía en parte a que era ligero, tanto que si uno se ponía detrás de él y le soplaba, iba más rápido. Sé más educado con él, susurró Wendy a John cuando jugaban a Seguid al líder. Pues dile que deje de pavonearse, respondió John. Jugando a seguir al líder, Peter podía volar a ras del agua y tocar al paso las aletas de los tiburones, igual que uno toca con el dedo las barandillas de hierro de la calle. Los niños no tenían mucho éxito cuando intentaban seguirle, y quizá sí que Peter se pavoneara, especialmente porque prestaba mucha atención al número de aletas que estos dejaban sin tocar. Debéis procurar ser agradables con él, recalcaba Wendy a sus hermanos. ¿Qué haríamos si nos abandona? Nos haríamos la vuelta, dijo Michael. ¿Y cómo encontraríamos el camino de vuelta sin él? Bueno, pues entonces podríamos seguir adelante. Eso es lo malo, John. No tendríamos más remedio que seguir adelante, porque no sabemos cómo parar. Era verdad, Peter se había olvidado de enseñarles cómo se para uno. John dijo que, en el peor de los casos, lo único que tenían que hacer
nos chocamos contra las nubes y todo lo demás si no está cerca para echarnos una mano. La verdad es que chocaban constantemente, ya eran capaces de volar con energía, pero aún batallaban en exceso y se veían una nube enfrente. Cuando más empeño ponían en evitarla, más indefectiblemente chocaban contra ella. De haber estado allí, Nana ya le habría puesto una venda a Miguel en la frente. En ese momento, Peter no estaba con ellos y se sentían bastante solos allá arriba. Él podía volar mucho más rápido que los niños, tanto que de repente se le ha disparado y se perdía de vista para correr alguna aventura por su cuenta. Acaba riéndose de algo extremadamente divertido que le había dicho a una estrella y que seguramente ya había olvidado, o aparecía con escamas de sirena pegadas a su cuerpo y sin ser capaz de explicar muy bien qué había sucedido. Esto irritaba bastante a los niños, que nunca habían visto una sirena. Y si se olvida de ellas tan fácilmente como podemos esperar que continúe acordándose de nosotros. De hecho, algunas veces cuando Peter volvía no los recordaba, o por lo menos no los recordaba del todo. Cuando estaba segura de ello, notaba en su mirada que, después de haber charlado con ellos un buen rato y justo cuando estaba a punto de seguir su camino, de pronto los reconocía. En una ocasión hasta tuvo que recordarle su nombre. «Soy Wendy», dijo muy nerviosa. Él lo lamentó mucho y le susurró: «Escucha, Wendy, siempre que veas que me olvido de ti, repite una y otra vez: soy Wendy y te recordaré». Por supuesto, esto era poco satisfactorio. Sin embargo, para enmendarse, les enseñó a tumbarse sobre un viento fuerte que soplara en su misma dirección, y este sí que fue un cambio agradable, y después de varias pruebas descubrieron que podían dormir sin mucho peligro. De hecho, habían dormido mucho más tiempo, de no ser porque Peter se cansaba enseguida de dormir y no tardaba en ponerse a gritar con voz de capitán: «¡Salgamos de aquí!». Así fue que, con alguna que otra riña, pero pasándolo en grande la mayor parte del tiempo, se aproximaron al país de nunca jamás. Lo habían alcanzado después de muchas lunas, y más aún resultó que habían ido muy derechos, quizá no tanto gracias a la guía de Peter o Tintín, sino porque la isla había salido a su encuentro. No hay otra manera de avistar estas mágicas cosas. «Ahí está», dijo Peter con calma. «¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde apuntan todas las flechas?». 1.000.000 de flechas doradas señalaban el lugar a los niños, y todas las enviaba su amigo el Sol, que quería asegurarse de que supieran bien el camino antes de abandonarlos por la noche. Wendy y John y Michael se pusieron de puntillas en el aire para ver la isla por primera vez, y aunque parezca extraño, todos la reconocieron al instante. Y hasta que el miedo los embargó, la aclamaron y saludaron a gritos, no como se saluda a aquello que se ha soñado durante mucho tiempo y al fin se halla, sino como se saluda a un viejo amigo al que vuelve a verse por vacaciones. «John, ahí está la laguna. Mira las tortugas enterrando sus huevos en la arena, Wendy. Mira, John, veo tu flamenco de la pata rota. Michael, mira, ahí está tu cueva. John, ¿qué es lo que hay en los matorrales?». «Es un lobo con sus cachorros, Wendy. Creo que es tu cachorrito». «Allí está mi barca». «John, con los costados rotos». «No, esa no es. No puede ser, la tuya la quemamos». «Pues ahí está, pese a todo». «Oh, John, veo el humo del campamento de los Pieles Rojas». «¿Dónde? Muéstramelo, y según la espiral que haga el humo, te diré si están o no en pie de guerra. Allí, cruzando el río misterioso». «Ya lo veo. Pues sí que están en pie de guerra». Peter estaba un poco enfadado con ellos por saber tanto, pero si lo que quería era ser el jefe, tenía el triunfo al alcance de su mano, pues no os he dicho ya que muy pronto los embargó el miedo. Fue tan pronto como se fueron las flechas, dejando la isla en penumbras. En casa, en los viejos tiempos, el país de nunca jamás siempre empezaba a parecer un poco oscuro y amenazador cuando llegaba la hora de irse a la cama. Después seguían rincones inexplorados y se extendían sombras negras que se movían de un lado para otro. El ruido de las fieras era ahora muy diferente, y por encima de todo, perdía uno la confianza en salir victorioso. Sí que se agradecía entonces que estuviesen allí las lamparitas de noche. Resultaba incluso agradable que Nana
dijera que aquello de ahí era solo la repisa de la chimenea y que el país de nunca jamás no era sino una fantasía. Por supuesto que en aquellos días el país de nunca jamás había sido solo una fantasía, pero ahora mismo era real y ya no había lamparitas y estaba oscureciendo cada vez más a prisa. ¿Y dónde estaba Nana? Hasta entonces había estado volando separados unos de otros, pero ahora se apretujaban cerca de Peter. La actitud despreocupada de los niños ya había desaparecido y les brillaban ahora los ojos, y cada vez que rozaban el cuerpo de Peter sentían un hormigueo. Estaban sobre la terrible isla y volaban tan bajo que a veces algunos árboles les arañaban los pies. Nada horrible se hacía visible desde el aire, pero su avance se había hecho más lento y trabajoso, como si se abrieran paso a través de fuerzas hostiles. A veces se quedaban flotando inmóviles hasta que Peter golpeaba el aire con sus puños. «No quieren que aterricemos», explicó. «¿Quiénes?», susurró Wendy temblando. Pero él no podía o no quería decirlo. Campanilla Ojalatera se había quedado dormida en su hombro y él la despertó y la mandó al frente. De vez en cuando se detenía en el aire y escuchaba atentamente con su mano en la oreja y miraba hacia abajo con ojos tan brillantes que se dirían capaces de taladrar 2 agujeros en la tierra. Después de hacer estas cosas, seguía adelante. Su coraje casi daba miedo. «¿Os apetece ahora una nueva aventura?», dijo a John con tono casual. «¿O preferís tomar primero el té?». «El té primero», respondió rápidamente Wendy, y Michael le apretó la mano en señal de gratitud, pero John, más valiente, dudaba. «¿Qué clase de aventura?», preguntó cautelosamente. «Hay un pirata dormido en las pampas, justo debajo de nosotros», le dijo Peter. «Si quieres, podemos bajar y matarlo». «No lo veo», dijo John después de una larga pausa. «Yo sí». «Supongo», dijo John con una voz ronca, «que se despertará». Peter le respondió indignado. «No pensarás que sería yo capaz de matarlo mientras duerme. Primero lo despertaré y después lo mataré. Así es como lo hago siempre». «Vaya, matas a muchos». «Toneladas». «Qué maravilla», dijo John, aunque decidió que primero tomaría el té. Preguntó si había muchos piratas en la isla en la actualidad. Y Peter dijo que nunca había visto tantos. «¿Quién es ahora el capitán?». «Garfio», respondió Peter, y su rostro se endureció mientras pronunciaba aquella odiosa palabra. «Has Garfio». Aquí hay una pequeña nota, dice Has Garfio. James Garfio. Has es la abreviación cristiana del nombre James. El capitán Garfio se llama James, al igual que el propio autor James Matthew Barrie. Para los 5, una dedicatoria, el autor alude a una posible relación entre él y el personaje. En las primeras redacciones de la obra, Has Garfio aparece personificado como un director de colegio. Okay. Dice Has Garfio, sí. Fue entonces cuando Michael se echó a llorar y hasta John tuvo que tragar saliva antes de hablar, pues conocía la reputación de Garfio. Era el contramaestre de Barba Negra, susurró John con voz grave. Aquí hay otra, dice el contramaestre de Barba Negra. El nombre real de Barba Negra fue Edward Teach. Se hizo pirata después de servir en la Guerra de Sucesión Española. Era el terror de la costa atlántica de América y el Caribe. Ok, pues está interesante. Era el contramaestre de Barba Negra, susurró John con voz grave. El peor de todos, el único hombre al que temía Barbacoa. El nombre dado a John Silver de la Isla del Tesoro. Ese mismo, dijo Peter. ¿Cómo es? ¿Es grande? No es tan grande como solía. ¿Qué quieres decir? Le corté un pedazo. ¿Tú? Sí, yo, dijo Peter bruscamente. No quería ser respetuoso. Oh, está bien, pero quiero decir, ¿qué pedazo? Su mano derecha. Entonces ya no puede pelear. Oh, ¿cómo no va a poder? Es zurdo. Tiene un garfio de hierro. Aquí hay una nota, pero no le veo mucha importancia. Dice, tiene un garfio de hierro en lugar de la mano derecha y con él desgarra. Desgarra. Por cierto, John, dijo Peter, sí. Sí, señor. Sí, señor. Hay una cosa, continuó Peter, que cualquier chico que está a mi servicio tiene que prometerme, y, por tanto, tú también. John palideció. Es lo siguiente. Si nos encontramos
con ellos y podían distinguirse unos y otros con su luz. Desafortunadamente, el hada no podía volar tan despacio y daba vueltas alrededor, trazando un círculo que se movía con ellos como si fuese un halo. A Wendy le gustaba mucho aquello hasta que Peter señaló el inconveniente. Me comenta, dijo él, que los piratas nos avistaron antes de que llegara la noche y sacaron a Tom el largo, el Gran Cañón. Sí, y por supuesto habrán visto la luz de Tintín, y si sospechan que nosotros andamos cerca de ella, seguramente lo dispararán. Wendy, John, Michael, dile que se vaya enseguida, Peter, gritaron los tres simultáneamente, pero él se negó. Ella cree que nos hemos perdido, respondió fríamente, y está bastante asustada. No pensaréis que la voy a dejar sola, estando asustada. Durante un segundo, el círculo de luz se rompió y algo le dio a Peter un pellizco cariñoso. Dile entonces, le rogó Wendy, que apague su luz. No puede, es casi lo único que las hadas no pueden hacer, solo se apaga cuando cae dormida, igual que las estrellas. Entonces dile que se duerme enseguida, exclamó John, casi como si fuera una orden. Solo puede dormirse si tiene sueño. Dormirse sin sueño es la otra cosa que las hadas no pueden hacer. Me parece, gruñó John, que esas son las dos únicas cosas que merecen la pena. Y entonces recibió un pellizco, pero no cariñoso. Si al menos uno de nosotros tuviera un bolsillo, dijo Peter, podríamos llevarla adentro. Pero se habían marchado tan deprisa que entre los cuatro no tenían ni un solo bolsillo. Peter tuvo entonces una feliz idea, el sombrero de John. Tintín accedió a viajar en el sombrero y al sombrero se lo llevaban en la mano. Yo lo llevó en la mano, aunque ella tenía la esperanza de que fuera Peter quien la llevara. Un poco después fue Wendy la que cogió el sombrero, pues decía John que le golpeaba en la pierna mientras volaba. Y como veremos, esto ocasionó problemas porque Campanilla Ojalatera no quería deberle ningún favor a Wendy. La luz quedaba oculta por completo dentro del negro sombrero de copa y siguieron volando en silencio. Era el silencio más absoluto que habían conocido nunca, roto en una ocasión a causa de un chapoteo lejano que, según Peter, era el de las bestias salvajes que bebían en el vado, y en otra por un sonido áspero que podría haber sido el de las ramas de los árboles frotándose entre sí, y que Peter dijo que se trataba de los pieles rojas afilando sus cuchillos. Pero también aquellos ruidos cesaron. Aquella soledad le resultaba terrible a Michael. Si al menos escuchara algo, exclamó. Como respuesta a su petición, el más tremendo estrépito que nunca había oído desgarró el aire. Los piratas habían disparado a Tom el Largo. Aquel rugido rebotó en las montañas y sus ecos parecían gritar ferozmente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Así, de una brusca manera, los tres emprendieron la diferencia entre una isla de fantasía y la misma isla hecha realidad. Cuando finalmente se tranquilizó otra vez el firmamento, John y Michael se encontraron solos en la oscuridad. John caminaba mecánicamente por el aire y Michael, que no sabía cómo flotar, estaba flotando. «¿Te han disparado?», susurró trémulamente John. «No lo he comprobado todavía», susurró Michael a su vez. «Ahora sabemos que no le dieron a ninguno de ellos». Sin embargo, el viento del disparo arrastró a Peter y lo llevó lejos, al mar, mientras que Wendy fue alcanzada hacia arriba sin otra compañía que la de Campanilla Ojalatera. Todo habría ido bien para Wendy si en aquel preciso momento ella hubiera soltado el sombrero. No sé si la idea le vino a Tintín de repente o si lo había ido planeando por el camino, pero al instante salió del sombrero y empezó a atraer a Wendy hacia su destrucción. Tintín no era totalmente mala, o mejor dicho, en este momento era totalmente mala y en otros momentos era totalmente buena. Las hadas tienen que ser una cosa o la otra, porque, por desgracia, siendo tan pequeñas, solo les cabe un sentimiento cada vez. Aunque eso sí, pueden cambiar, solo que ha de ser un cambio completo. En ese momento estaba muy celosa de Wendy. Y lo que decía su adorable tintineo, lógicamente, Wendy no podía comprenderlo. Creo que casi todo eran palabrotas, pero sonaba como algo amable y Campanilla volaba hacia adelante y hacia atrás, lo que claramente significaba «sígueme y todo irá bien». ¿Qué otra cosa podía hacer la pobre Wendy? Cuando llamó a Peter y a Michael y a John, solo obtuvo ecos burlones por respuesta. Y aún no sabía que Tintín la odiaba con el odio feroz de una auténtica mujer, de modo que, desconcertada y tambaleándose en su vuelo, siguió
dice, nunca jamás había volvido de nuevo a la vida. Volvido, así dice. Deberíamos usar el pluscuamperfecto con su partición irregular, que es había vuelto. Pero volvido suena mejor, y así es como lo decía siempre Peter. Normalmente, en ausencia de Peter, todo estaba muy tranquilo en la isla. Las aves se despiertan una hora más tarde por las mañanas. Las fieras atienden a sus crías. Los pelerrojas comen sin parar durante 6 días y 6 noches. Y cuando los piratas y los niños perdidos se tropiezan los cuentos solamente para sacarse la lengua. Esta noche las la isla disponían de la siguiente manera. Habían salido a buscar a Peter. Los piratas habían salido a buscar a los niños perdidos. Los pelerrojas habían salido a buscar a los piratas. Y las bichas habían salido a buscar a los pelerrojas. Daban todas vueltas alrededor de la isla, pero no se encontraban. Los niños, lo que también le gustaba por esta noche, exclusivamente los capitanes de la isla, que cuantos mueran y todo eso, y cuando parece que están creciendo, lo cual va contra las reglas. Peter reduce su número en esta ocasión. Había 6. Si contamos como todos a los mellizos, a los que se les sugerimos como pasan sigilosamente en fila, cada uno con su mano en la daga. Peter les tiene prohibido que se parezcan a él lo más mínimo y vistiesen con las pieles de los osos que han matado a ellos mismos. Quedan rodeados y embutidos en ellas, que cuando se caen salen rodando. Es por esto que han aprendido a andar con paso firme. El primero a pasar es Tiroriro, que no es que sea el menos valiente, pero sí el más afortunado de esta intrépida banda. Había participado en menos aventuras que los demás, porque las cosas importantes siempre sucedían cuando él estaba a la vuelta de la esquina y aprovechaba un momento de tranquilidad para ir a recoger algunas ramas para el fuego. A su vuelta los demás estaban limpiando la sangre. Esta mala pata había imprimido una suave melancolía a su rostro, pero en lugar de amargar su carácter lo había dulcificado, de modo que era quizá el menos vanidoso de los niños. Pobre y cándido Tiroriro, se huele el peligro para ti esta noche. Ten cuidado si se te presenta una aventura, pues te arrastrará a lo más profundo de la calamidad. El hada Tintín se inclina una noche a la maldad. Tiroriro busca una herramienta para sus fechorías y desde su punto de vista, tú eres el más fácil de engañar del grupo. Cuídate de Campanilla, ojalatera. Y si nos hubiera escuchado habría tenido cuidado, pero en realidad no estamos en la isla, así que Tiroriro pasa de largo mordiéndose los nudillos. El siguiente manda más el alegre cortés seguido por Cassie, que fabrica silbatos con las ramas de los árboles y baila extasiado al son de sus propias melodías. Cassie es el más engreído de los niños. Se cree que recuerda los días antes de perderse, las maneras y costumbres entonces, pero se mira siempre a los demás por encima del hombro. Su ortiguilla es el cuarto, un auténtico pillo, y son tantas las veces que ha tenido que entregarse cuando Peter, muy serio, dice que dé un paso adelante el que hizo tal cosa. Que ya siempre que oye que le ordena automáticamente el paso adelante, sea él o no el culpable. Los últimos son los mellizos, a los que no se puede describir porque seguramente describiríamos al que no es. Peter nunca supo demasiado bien lo que era un mellizo, y como a su banda no se le permitiría saber nada más que lo supiera, estos no hablaban de sí mismos con claridad y hacían lo que podían para satisfacer a Peter, manteniéndose muy juntos, como si pidieran disculpas. Los niños desaparecen en la oscuridad y después de una pausa, pero no una pausa larga, pues en la isla todo marcha con un buen ritmo. Aparecen los piratas siguiendo su rastro. Los oímos antes de verlos, siempre la misma terrorífica canción. Amarra, detente, saborda, echa el ancla, pirata a los remos, y si un cañonazo nos manda hasta el fondo, allí nos veremos. Nunca una banda de aspecto tan infame fue vista colgada en hilera en el dique de ejecución. Ahí va, un poco adelantado, pegando la cabeza al suelo cada 2 por 3 para escuchar, con sus grandes brazos desnudos y las orejas adornadas con piezas de A8. Piezas de A8 se refiere a los reales de A8, moneda antigua de plata que valía 8 reales de plata vieja. Ok. El guapo italiano Seco o Checo. Este pirata toma el nombre de Checo Hewlett, hijo del novelista Maurice Hewlett, amigo de Barry. Pequeños homenajes como este abundan en la obra. Okay. Y el guapo italiano Checo, que grabó su nombre con letras ensangrentadas en la espalda del gobernador del penal de Gao. Ese negro gigantesco que va detrás de él ha tenido muchos nombres desde que deja de usar aquel que
todavía hoy sirve a los maestros de piel oscura de la orilla de Wagdomo para asustar a sus hijos. Aquí está Bill Hooks, tatuado en cada centímetro de su cuerpo, el mismo Bill Hooks que antes de soltar la bolsa de moidores, dice moidores, monedas de oro portuguesas, okay, recibió de Flynn 6 docenas en el Walrus. 6 docenas en el Walrus, 6 docenas de latigazos en el Walrus, ok. Esos son notas de pie de página. Dice en el Walrus. Y Coxon, del que se dice que era hermano de Morphy el Negro, aunque no hay pruebas de esto. Y el caballero Starkey, que había sido portero de una escuela privada y, con todo, era exquisito en su forma de matar. Y Claraboyas, el Claraboyas de Morgan, un pirata histórico, sí. Y el contramaestro irlandés Smee, un hombre extremadamente cordial que apuñalaba, por así decirlo sin ofender, y que era el único anglicano no conformista. El anglicano no conformista es un protestante inglés que no forma parte de la iglesia anglicana. Dice de la tripulación de Garfield y Nutley, cuyas manos estaban del revés, y Robert Mullin Alf Mason y muchos otros rufianes conocidos y temidos desde tiempo atrás en las costas del Caribe. En medio de ellos se reclina la joya más grande y negra de tan tenebroso escenario, James Garfield o Jace, según él mismo lo escribía, Garfield, del que se dice que era el único hombre temido por el cocinero de equipaje, el John Silver, el largo de la isla del tesoro. Curiosamente, Stevenson había titulado originalmente su novela El cocinero de equipaje. Okay. Estaba cómodamente tumbado en un tosco carro arrastrado y empujado por sus hombres, y en lugar de mano derecha tenía un garfio de hierro con el que cada 2 por 3 los animaba a acelerar el paso. Este hombre terrible les hablaba y los trataba como a perros, y como perros les obedecía. En persona era cadavérico y negruzco, y llevaba el cabello en largos rizos que a corta distancia parecían velas negras y le daban una expresión singularmente amenazadora a su bello rostro. Sus ojos eran del azul de las "no me olvides" y expresaban una profunda melancolía, salvo cuando el pirata te clavaba su garfio, momento en el que surgían en ellos 2 puntos rojos que los iluminaba con un modo horrible. En cierto modo le quedaban aún algo de gran señor. Se daba aires hasta para hacerlo a uno pedazos, y me han dicho que era un reputado contador de historias. Nunca resultaba más siniestro que cuando se mostraba educado, lo que seguramente constituía la prueba más fiable de su refinamiento y la elegancia de su dicción. Incluso cuando perjuraba, tanto como la distracción de su parte, lo revelaba de una casta diferente a la de su tripulación. Hombre de indómito coraje, de él se decía que solo lo espantaba la visión de su propia sangre, y que era espesa y de un color inusual. En cuanto a la ropa, y desde que muy temprano en su carrera oyó decir que tenía un extraño parecido con los desdichados estuardos, imitaba en algo la vestimenta que se asociaba con el nombre de Carlos II. Carlos II, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, y en su boca llevaba una boquilla de invención propia que le permitía fumar 2 cigarrillos a la vez, aunque indudablemente era su garra de hierro lo que más grima daba. Ok, queridos paulatinos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y relajado. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Y hasta la próxima. Bye.